Levítico 7. Este libro de Levítico, hermano, ya lo hemos hablado otras veces, pero es el libro que más nos muestra a Cristo. Cristo dijo, le dijo a vosotros, escudriñáis las escrituras porque creéis que en ellas vais a encontrar salvación, pero ellas dan testimonio de mí. Y aquí hemos visto, a través de los estudios, sobre todo, especialmente de Levítico, cómo la palabra nos muestra a Cristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces ahora vamos a ver Levítico 7, ¿no es cierto?, donde están las más instrucciones para los sacerdotes, para los sacrificios que ofrecían el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, por sus pecados. ¿Por qué ofrecían estos sacrificios? Porque les era tan difícil cumplir la ley, era muy difícil cumplir la ley, que Dios les daba la oportunidad de un sacrificio, ¿no es cierto?, para poder perdón de sus pecados. Pero ese sacrificio no era gratis tampoco. ¿Ya? Ellos tenían que ofrendar, sacrificar su dinero, ¿no es cierto? Y también primero arrepentirse y pedir perdón por el pecado que habían cometido. ¿Ya? Entonces nos habla en el versículo 1 y 2, dice, la matanza del sacrificio por la culpa. La culpa es un pecado que más adelante lo vamos a aclarar, ¿no es cierto?, para que sepamos. Asimismo, dice esta ley del sacrificio por la culpa es cosa muy santa, ¿ya? El lugar donde degüellan, o sea, donde decapitan el holocausto, la víctima por culpa y rociará de su sangre alrededor sobre el altar, dice, ¿ya? El sacerdote. Asimismo, hermano, esta ley del sacrificio por la culpa, el procedimiento para la ofrenda por la culpa, fue descrito anteriormente en el capítulo 5, ese lo vimos nosotros. Aquí se añade un detalle específico que explica que la ofrenda por la culpa tenía que hacerse en un lugar especial, en el altar del holocausto, el altar central del tabernáculo, ¿ya? Y después tenía que repetirse en el templo. O sea, el pecado de la culpa no era cualquier pecado, ¿ya? Aquí nos va a aclarar, dice, la culpa es un tipo de pecado, tipo particular de pecado. La culpa, nosotros cometemos el pecado de culpa cuando cruzamos ilegalmente un límite que Dios nos ha puesto. Dios tiene ciertos límites para la humanidad, ¿no?, en general, y para su pueblo en particular, ¿ya? En general para toda la humanidad, pero para su pueblo en particular. Y cuando estos se cruzan, esos límites, es un pecado de culpa, ¿ya? O sea, Dios nos pone los límites. Cuando nosotros cruzamos esos límites, ¿no es cierto?, cometemos un pecado de culpa, ¿ya? Esto está en Levítico 5:5, que ya lo vimos, ¿no es cierto? Pero acá volvemos a repasarlo porque vuelve a reiterarse. Dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y también se explica que el sacrificio por la culpa debe comenzar con la confesión del pecado. No hay perdón sin confesión de pecado, ¿ya? Entonces da la instrucción de lo que tiene que hacer con el animal, ¿no es cierto?, con el sacrificio, con la ofrenda por esta culpa. Dice que rociará la sangre alrededor del altar. La sangre del sacrificio por la culpa no necesitaba ser traída al tabernáculo o al templo, simplemente podía ser rociada alrededor o sobre el altar. Dice, degollará la víctima por culpa. El verbo degollar en realidad, hermano, significa decapitar, ¿ya? Para que nos quede claro. Es decir, cortar la garganta del animal. En el versículo 3 al 5 nos habla de la ofrenda de la grosura del sacrificio por la culpa. En esta se ofrecían, ¿no es cierto?, todas las grosuras, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los riñones, la que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Los ijares, ¿no es cierto?, son los que están
a los costados de las piernas del animal que tiene bastante gordura, porque a eso se refiere con la grosura. Y con los riñones. Quitará la grosura del sobre el hígado, ¿no es cierto? Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová. Es expiación por la culpa. O sea, es el sacrificio y el perdón por la culpa. Y de ella ofrecerá, dice, toda su grosura, o sea, toda la gordura, toda la grasa que tenía el animal, tenía que ofrecerse, ¿no es cierto?, en este sacrificio. Porque cuando se describe el sacrificio por la culpa en el capítulo 5, este se centra en las razones por las que sería necesario hacer la ofrenda. No dice nada sobre qué hacer con la sangre o la grosura del animal sacrificado. ¿Ya? No da mayores instrucciones. Aquí el sacerdote es instruido para ofrecer las porciones de grosura del animal. O sea, el Señor Dios va, ¿no es cierto?, capacitando a los sacerdotes para que lo vayan haciendo en forma ceremonial y correcta conforme como Él quiere las cosas. El sacerdote se lo hará arder sobre, o sea, lo quema sobre el altar, lo que se llama una ofrenda encendida, se llamaba, porque ahora no se hace, una ofrenda encendida a Jehová. Como se hacía normalmente, las porciones grasas del sacrificio por la culpa se quemaban sobre el altar. Las partes de las ofrendas que pertenecen a los sacerdotes, porque aquí también los sacerdotes tocaban una parte del sacrificio, ¿ya? Había una parte que se repartía entre los sacerdotes. Dice los sacerdotes, todo varón de entre los sacerdotes la comerá, dice. Y dice, ¿dónde debe ser comida? Será comida en el lugar santo. ¿Por qué? Porque es considerado una cosa muy santa este sacrificio, como el sacrificio por el pecado. Así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciera la expiación con ella y el sacerdote que ofreciere el holocausto. Había un sacerdote que hacía la expiación y otro que quemaba la ofrenda, ¿no es cierto? Y la piel del holocausto que ofreciera será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociera en horno y todo lo que se fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, de uno como de otro. Lo que pasa es que Dios ordenó, ¿no es cierto?, que se ungieran como sacerdote a Aarón y a sus hijos. Ellos eran los sacerdotes de Dios para estos sacrificios y todos los actos, ¿no es cierto?, que tenían que ver con el tabernáculo. Y dice, ¿no es cierto?, que de todos los varones sacerdotes la comerán de sacrificio, ¿no es cierto? Y el sacerdote que ofreciera el holocausto se quedará con la piel del holocausto. Y con el holocausto también descrito en el capítulo 1, ¿no es cierto? El sacerdote hacía el sacrificio también, se le daba la piel del animal para usarla como cuero o en lo que él quisiera ocuparla. Y toda ofrenda que se cociera en horno, lo que fuera preparado en sartén o en cazuela o en olla, me imagino yo, o en una cacerola, las ofrendas de viandas preparadas en horno, sartén, cubierta, fueron mencionadas por primera vez en Levítico 2:4-7. ¿Ya? Dice, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite y hojaldre, sin levadura untada con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, y esa es una ofrenda, ¿no es cierto? Si ofreciera ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite.
¿Qué pasa? Aquí se declara que una parte de las ofrendas pertenecen al sacerdote. No todo es para quemarlo, sino que hay una parte que pertenece al sacerdote porque Dios lo dispuso así. Será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. O sea, no más para uno ni más para otro, sino que en parte iguales. Con la ofrenda de vianda, anteriormente descrita en el capítulo 2, la distribución era responsabilidad del sacerdote que hacía la ofrenda, pero debía asegurarse de que las porciones se distribuyeran equitativamente. Después viene el sacrificio de paz, que habla de pan y torta, ¿no es cierto?, dados con el sacrificio de paz. Y esta es la ley del sacrificio de paz, que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracia, ofrecerá por sacrificio de acción de gracia tortas sin levaduras, amasadas con aceite y hojaldre, sin levadura, untadas con aceite y flor de harina, lo vuelve a repetir, ¿no es cierto? Con tortas de pan leudado, con pan leudado, aquí hay una diferencia, dice sin levadura, y acá es con pan leudado, presentará su ofrenda en sacrificio de acción de gracia de paz, y toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y se será el sacerdote que rociará la sangre de los sacrificios de paz. Hay la ley del sacrificio de paz. Los sacrificios de paz fueron mencionados anteriormente en el capítulo 3. No les voy a repetir el capítulo completo porque estaríamos... La provisión de la levadura en cualquier ofrenda en Levítico 2:11. Aparentemente solo era relevante para aquellas cosas que se quemaban en el altar, ¿ya? Este pan leudado, que era parte de la ceremonia del sacrificio de paz, no se ofrecía sobre el altar, hermano. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la levadura tenía un significado, se comparaba con el pecado, ¿ya? Sino que se presentaba una ofrenda elevada. En Levítico 23:17 también describe el pan leudado usando una ofrenda mesía. ¿Ya? Esa ofrenda mesía me da la impresión de que es una ofrenda especial. En el simbolismo del sistema de sacrificio, esto es fascinante. El sacrificio de paz era acompañado por el sacerdote que sostenía ante Dios pan sin levadura en una mano y pan leudado en otra. De alguna manera ritual, el pan sin levadura y el leudado se mecían ante el Señor. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, podemos conectar esto con el hecho de que Jesucristo ha hecho la paz entre los judíos y gentiles. A esto se refiere el pan leudado y el pan no leudado, pan sin levadura. Se mecía ante el Señor, ¿no es cierto?, desde la perspectiva del no, y nos habla de la perspectiva del Nuevo Testamento, donde podemos conectar con el hecho de que Jesucristo ha hecho la paz entre judíos y gentiles, ¿ya? Porque nosotros somos el olivo injertado, los gentiles, ¿ya? Para poder llegar, ¿no es cierto?, a este pacto que hizo Cristo con nosotros, derribando el muro que anteriormente nos separaba, ¿ya? Se derribó ese muro, ya no hay muro entre nosotros. En Efesios 2:11 al 18 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La circuncisión era la que se hacían los judíos, ¿ya? Y a nosotros nos llamaban los incircuncisos, ¿ya? Entonces los judíos no nos aceptaban porque no éramos circuncidados. Y Pedro y otros, ¿no es cierto?, en un principio también quisieron meternos en la circuncisión, pero nosotros no éramos de ese pacto. Nosotros no pertenecemos al pacto que hizo Dios con Abraham.
¿ya? Nosotros pertenecemos a un nuevo pacto, al pacto que hizo Cristo con Dios, con nosotros. En aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, cuando éramos llamados incircuncisos, ¿ya? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, y estábamos sin Dios en el mundo, hermano. Esa era la realidad antes, ¿no es cierto?, de lo que va a suceder. Pero ahora es diferente. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Yo me voy a detener aquí un momentito, hermanos, para todos estos sacrificios que hemos visto desde Génesis, desde el primer animal que se mató cuando Dios necesitaba la piel para hacerle vestido a Adán y a Eva, ¿no es cierto? Después, todos los sacrificios que se hicieron nos estaban conduciendo, eran sacrificios imperfectos. Ahora, ¿por qué se les llama imperfectos? Porque el sacerdote que se ofrecía el sacrificio, primero tenía que ofrecer un sacrificio por sus pecados y después por los del pueblo. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Me entiende lo que le estoy explicando? El sacerdote era imperfecto, el sacrificio, porque primero el sacrificio, el sacerdote tenía que hacer un sacrificio por sus pecados y después ofrecer un sacrificio por los del pueblo, ¿ya? En aquel tiempo estábamos nosotros sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios en el mundo, hermano. Pero ahora Cristo Jesús, en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribó, hermano, la pared que intermedia de separación, ¿ya? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley del mandamiento expresado en ordenanza, para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre. Él hizo un hombre nuevo, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, ¿ya? Judíos y gentiles. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Mediante la cruz reconciliar ambos cuerpos, judíos y gentiles, ¿ya? Matando en ella las enemistades que existían. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca también, porque por medio de los unos, de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Todos vamos a llegar al Padre por el mismo espíritu, el espíritu que Cristo nos dejó cuando partió, ¿no es cierto?, a la presencia del Padre. En Efesios 2:14 nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Lo vuelvo a repetir en Efesios. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne, dice, las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, Él nos unió. La muerte de Cristo nos unió. Esa separación que existía entre los circuncidados y los que no éramos circuncidados, eso se eliminó. Pasamos a ser uno solo, ¿ya? Un solo pueblo. No, no es que nosotros seamos la continuación del pueblo de Israel, no, hermano. La iglesia no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, nosotros somos la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo.
pero que al final nos vamos a juntar después de la gran tribulación, ¿no es cierto? Cuando Cristo venga con la nueva Jerusalén y estos 144.000 judíos que van a predicar durante la gran tribulación, vayan, ¿no es cierto?, a juntarse con Dios, ahí nos vamos a juntar con ellos y vamos a ser uno solo. Pero el sacrificio de paz es el símbolo supremo de la comunión basada en la reconciliación. Es la ofrenda que simboliza dos lados de una gran transacción. Uno de ellos es el de Dios, el otro es el del hombre. ¿Ya? Dios y el hombre están en paz. ¿Por qué están en paz? Por la muerte de Cristo. El lado de Dios solo puede ser simbolizado por lo que se está sin levadura. El lado de Dios se simbolizaba, ¿no es cierto?, en la ofrenda por los panes sin levadura y libre de todo mal, separado de todo lo que tiende a la corrupción. Nos está diciendo que si nosotros estamos por el lado de la corrupción, estamos separados de Dios. Si estamos en pecado, estamos separados de Dios, ¿no es cierto? Por otro lado, queda en el hombre mucha imperfección. Esto está simbolizado por las tortas leudadas, ¿ya? Todo lo que era de Dios no tenía levadura, no tenía contaminación, no tenía pecado. Pero por el lado de nosotros los hombres hay mucha imperfección. ¿Y cómo lo simbolizaban en los sacrificios? Con las tortas con levadura, en las ofrendas que hacían. La carne tocará, perdón, la carne que tocare cosa inmunda no se comerá. La carne que proviene del sacrificio de paz se podía comer, debía mantenerse ceremonialmente limpia, no podía tocar ninguna impureza. Igual que toda persona limpia podrá comer la carne. Esto, hermanos, si ustedes lo meditan, sucede, cada uno se un autoanálisis, ¿no es cierto?, cada vez que vamos a recibir la cena del Señor. Aquí esto nos recuerda la cena del Señor. Toda persona limpia podrá comer de la carne. Nosotros cuando estamos limpios, ¿no es cierto?, cuando hemos analizado, sabemos que no tenemos pecado guardado, no tenemos nada pendiente, podemos, ¿no es cierto?, participar en la Santa Cena. La pureza ceremonial se requería de cualquiera que quisiera participar en la comida de comunión asociada con el sacrificio de paz. Y fíjese que esto ilustra el principio de que no podemos disfrutar de la paz de Dios hasta que hayamos recibido su gracia purificadora. Mientras no recibamos esa gracia purificadora, nosotros no podemos tener paz. Eso es lo que nos está mostrando este capítulo. La persona que tocare alguna cosa inmunda y comiere, si una persona era ceremonialmente impura, comía de la carne de un sacrificio de paz, esto era un pecado grave, hermano. Lo que conversábamos antes comparado con la Santa Cena que Cristo nos dejó instaurada. Tal desprecio por la santidad del sacrificio de Dios significaba que aquella persona sería cortada de entre su pueblo. Ese era el castigo. Era cortada del pueblo. Presumiblemente la fuerte pena de excomunión se reservaba para aquellos que a sabiendas comían del sacrificio de paz mientras estaban ceremonialmente inmundos, estaban en pecado. Si lo hacían accidentalmente o sin saberlo, había un sacrificio especialmente aceptado para ellos. Está en Levítico 5:2. Si alguno pecare
por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo que no lo denunciare, él llevará su pecado. Así, asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, un cadáver, una bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido, aunque sea que no se haya dado cuenta. Pero para esto, ¿no es cierto? En Juan 1:16 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él, estamos hablando de Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo lo que quiero que vayan viendo, hermano, la relación que existe entre el antiguo, lo que nos dice el Antiguo Testamento, lo que Cristo dijo de su escritura que daban testimonio de Él, todos estos capítulos nos van relacionando con Cristo. Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Además, en la participación de la Cena del Señor, que se aproxima mucho a la comida de la ofrenda de la comunión, esta Cena del Señor se aproxima mucho a la ofrenda de la comunión que ofrecían los judíos, ¿no es cierto? El creyente no debe participar si hay un pecado no confesado en su vida, lo que le hablaba yo. Al igual que el israelita, que comió el sacrificio en estado de impureza, el creyente que participa de la cena del Señor en un estado indigno puede esperar el juicio directo de Dios. Primera de Corintios 11, del 27 al 32. Ahí puede esperar el juicio de Dios. ¿Esa está en Primera de Corintios o eso está en Levítico? Ya dentro de, la, de las explicaciones de Levítico. Pero Ah, aquí lo vamos a aclarar. Aquí lo vamos a aclarar. En Primera de Corintios 11, 27 al 32 nos aclara, ¿ya? Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Me entiendes, hermana? Anotó el 1 Corintios 11, 27 al 32. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, somos juzgados, castigados, mas siendo juzgados como castigados por el Señor, ¿para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ya? O sea, hace una separación entre el pecado nuestro, lo que cometemos nosotros, ¿no es cierto? Con no autoexaminarnos, nos separa con el resto del mundo, o sea, con los que no creen en Cristo. Dice, habla de la grosura, ¿no es cierto?, de la gordura del animal que se ofrenda, representaba la bondad y la abundancia. Y eso
se quemaba porque eso pertenecía a Dios. Además, la grasa es la energía almacenada del animal que también pertenece a Dios. Son las explicaciones que da por qué se hacía eso. El Levítico 22:8 prohíbe comer cualquier tipo de animal que fuera matado por otro animal, como uno muerto desgarrado por bestia salvaje, ¿no es cierto? O que hubiese sido encontrado muerto sin saber cómo murió. La persona que comía de estos animales era cortada de entre el pueblo, al igual que la ley anterior, las personas ceremonialmente impuras que comían la carne de los sacrificios. El castigo por violar esta ley era el severo, la excomunión de la comunidad del pueblo de Dios. Eran separados de la comunidad del pueblo de Dios. Fíjese que 19 ofensas resultaban en una persona recibiera el castigo de ser cortado en el Antiguo Testamento. 19 ofensas resultaban en que una persona recibiera el castigo de ser cortado del pueblo en el Antiguo Testamento. Las ofensas que resultaban en que el ofensor fuera cortado incluían violar los días santos, incluyendo el sábado, comer ofensas, cometer ofensas morales, violar leyes de pureza como la de comer la sangre y no circuncidarse en el octavo día. Eso era de las leyes del pueblo de Israel, ¿ya? Para que las separemos. Ninguna sangre comeréis, dice. La ley del antiguo pacto también prohibía al israelita comer directamente la sangre de cualquier tipo, ni de aves ni de bestias. ¿Por qué? Porque la sangre, hermano, representa la vida del animal o de la persona. Levítico 17, 11 al 14. La, la sangre del animal o de la persona pertenece a Dios. ¿Ah? La vida pertenece a Dios. Tal persona, dice, la tal persona será cortada entre el pueblo como en las leyes anteriores. La pena que desobediencia era severa, ser cortado de la comunión del pueblo de Dios. Uno pensaría que no es más que un pecadillo. Sin embargo, ningún pecado puede ser pequeño, porque no hay un Dios pequeño contra el cual pecar, hermano. No tenemos un Dios pequeñito, un Dios más grande, otro más chiquitito. Dios es uno solo. Por lo tanto, el pecado, chico o grande, es un pecado grande para Dios. Es interesante cómo va relacionando, ¿no es cierto?, los sacrificios que se ofrecían. Aquí habla de los sacerdotes, ¿no es cierto?, de la tribu de Leví, no tenían ninguna asignación de tierra dada a ellos. A los levitas no se les asignó tierra, hermano. Entonces, el número 18:20, números, libro de números 18:20, dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Dios era la herencia de los levitas y se les proveía de las ofrendas y regalos del pueblo de Dios. Por eso, ¿no es cierto?, que aquí hay de repente mucho aprovechamiento, porque el diezmo en esos años lo daban los terratenientes, los que tenían tierra, los que producían, los que tenían animales, los que tenían grano, trigo, se lo entregaban a los levitas. Pero los levitas, con eso, ¿no es cierto?, ellos vivían, pero aparte de eso mantenían a las viudas, a los huérfanos, a los inválidos. No era solamente que ellos se quedaban con eso, ellos hacían todo eso con lo que ellos recibían
como diezmo, ¿ya? Por eso dice, traer los diezmos al alfolí. El alfolí es un granero, ¿ya? De manera similar, Dios dice en el Nuevo Testamento que aquellos que sirven a Dios y a su pueblo de manera espiritual tienen derecho a ser apoyados de manera material, ¿ya? Nosotros podemos y debemos apoyar a la iglesia de manera material, pero para cosas de la iglesia. Pero yo no puedo mantener a una familia porque dedica tiempo completo, según ellos, ¿no es cierto?, a la obra de Dios. Porque ellos no tienen con quién repartir lo que se les da. Es solamente para ellos. Y aquí está bien claro lo que hacían los levitas. Ellos repartían, ellos mantenían a las viudas, a los huérfanos, a los inválidos, a todos los desvalidos. ¿Ah? Era un centro social grande que tenían formado ellos. Este es un derecho, en 1 Corintios 9:12. Este es un derecho que puede y debe ser dejado de lado cuando es de mayor ventaja para la causa del Evangelio. Dejarlo de lado, sin embargo, esto no implica que el derecho no permanece. Como escribió Pablo, Pablo nos da un ejemplo. Así no implica que el derecho no permanece. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esto está en 1 Corintios 9:14. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Ya? Pablo está hablando de que ellos no trabajaban, no tenían sueldo, no tenían, entonces necesitaban el apoyo de la comunidad, ¿no es cierto?, que ellos le estaban predicando, ¿ya?, para que los apoyaran. Pero Pablo les fue bien claro aquí. ¿Cuánto más nosotros? Dicen eso. Pero hemos usado este derecho, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, pero no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo, para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Desde el día que Moisés los consagró para ser sacerdotes de Jehová, esa ceremonia fue descrita en Éxodo 29, ¿ya? El capítulo completo 29 para que lo lea. Y llevada a cabo en Levítico 8, capítulo completo de Levítico. Esta fue la ceremonia que oficialmente designó y ungió a Aarón y a sus hijos como sacerdotes de Israel. Aquí hay varios versículos, capítulos, ¿no es cierto? Y versículos que nos van hablando, por ejemplo, sobre el holocausto, ¿ya? Nos habla Levítico 1 y Levítico 6, del 8 al 13. Nos va enumerando las ofrendas. El holocausto era una ofrenda quemada a Dios. ¿Y dónde figuran? En Levítico 1, capítulo 1 completo, y en el capítulo 6 del versículo 7 al 13, o sea, versículos 8 al 13. La ofrenda de la vianda, Levítico 2, y en el Levítico 6 del 14 al 23. El sacrificio por el pecado, en Levítico capítulo 4 y capítulo 6 del 24 al 30. El sacrificio por la culpa, Levítico 5, Levítico 7, del 1 al 10. La consagración, tal vez una referencia a las ofrendas de restitución descritas en Levítico 5, 14, 6 y 7. Capítulo 5 y completo, capítulo 14, versículos 6 y 7. A las porciones reservadas para Dios y los sacerdotes. En Levítico 7, 22 al 36. ¿Ya? El sacrificio de paz,
el Levítico 3 y el Levítico 7. ¿Ya? Aquí Jehová mandó a Moisés en el monte Sinaí. Moisés recibió en el monte Sinaí todas estas leyes para Israel y las trajo al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Fueron una parte adicional e importante del antiguo pacto, establecido por primera vez en el desierto de Sinaí, hermano. Ahí Dios le entregó todas estas instrucciones. Todo esto que nosotros estamos viendo, se lo entregó a Moisés para que el pueblo, para que Moisés se lo entregara al pueblo de Israel. Y esto fue entregado, ¿no es cierto?, en el monte Sinaí. El pacto, ¿no es cierto?, establecido por primera vez en el desierto de Sinaí. Entonces Moisés transmitió todas estas leyes al pueblo de Israel. Probablemente fueron dadas a Moisés mientras estaba en el monte con Dios. El tiempo, ¿no es cierto?, fue bastante suficiente para que la recibiera, hermano, porque allí estuvo con Dios no menos de 80 días en total, 40 días para dar y 40 días para renovar la ley. Estuvo 80 días Moisés no frente, sino que con Dios, en la nube con Dios, ¿no es cierto?, durante la renovación de la ley. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, fíjese, a la diestra de Dios Padre. Nosotros vemos todos los sacrificios que hicieron los sacerdotes a través de la historia y vemos que ningún sacrificio fue perfecto. Y a Cristo le bastó un solo sacrificio para que fuera perfecto. Los otros sacrificios nos muestran, ¿no es cierto?, el hilo conductor a dónde va a llegar, dónde va a llegar nuestra salvación. ¿Qué tiene que suceder? Tiene que suceder el sacrificio perfecto, que es la muerte de Cristo Jesús. Y en Hebreos 10:12 nos habla, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús consumó, hermano, el holocausto que está en Levítico 1. En Levítico 1, en el capítulo 1, hay un montón de holocaustos, pero Cristo con un solo sacrificio, ¿no es cierto?, Él consumó esos holocaustos. Por eso Él nos recomienda, dice, de andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Ya? Fíjese que Efesios 5:2 nos habla y dice, andar en amor, lo que falta ahora porque ya se perdió el amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Ya? Jesús consumó la ofrenda de la vianda y de las primicias en Levítico 2. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, hermano. Primicias de los que durmieron es hecho. Primera de Corintios 15:20. Jesús consumó el sacrificio de paz, que está en Levítico 3. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Romanos 5:1, hermano. Jesús consumó el sacrificio por el pecado de Levíticos 4. ¿Ya? Por eso le digo que Levítico es uno de los libros que más nos relaciona con Cristo. Aquí va mostrando todo lo que Cristo hizo para ir aboliendo, ¿no es cierto?, esos sacrificios. El de Levíticos 3, el de Romanos 5:1, el de Levíticos 4. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, hermano. Qué cosa más maravillosa. Cómo no sensibilizar nuestro corazón al ver lo que el Señor nos deja en su escritura para mostrarlo, lo que Él hizo por nosotros. En 2 Corintios 5:21, al que nos conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús consumó el sacrificio por la culpa, en Levítico 5, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto está en Romanos 4:25, hermano. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesucristo ha consumado todos los sacrificios por su pueblo. Él es el holocausto, la ofrenda de la carne, el sacrificio de la paz, el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa de su pueblo, por su única ofrenda de sí mismo, una vez ofrecida. Él se ha mantenido en todas estas diferentes relaciones, hermano. Esa es la voluntad. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. En Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Hermano, vemos cómo las palabras de Cristo se van repitiendo una a una en estos capítulos del Antiguo Testamento que estamos viendo, donde Él les dice: vosotros escudriñáis la Escritura porque creéis que en ellas tenéis salvación, pero ellas dan testimonio de mí. Y con esto que nosotros estamos viendo, con lo que nos estamos experimentando con estos estudios, nosotros estamos viendo la verdad de Cristo en esas palabras. Hermano, que Dios los bendiga. Los escucho.